Hoy la prédica la estaremos compartiendo Vanessa y yo. Yo voy a estar hablando de la primera parte y ella después desarrollará la segunda. La se llama Ante una puerta cerrada. De lo que yo voy a estar hablando, que sería la primera parte, se trataría de qué hay detrás de una puerta cerrada. Yo no sé si a ustedes también le pasó, pero al menos a mí sí, de encontrarse, ir a un supermercado, un almacén, no sé, al hospital y querer abrir la puerta. Y se hinchaban y no abría. Y se daban cuenta, o una persona le decía, se abre para el otro lado. La verdad que yo en ese momento no sabía dónde meterme, porque me moría de la vergüenza. Pero si somos sinceros con Dios, muchas veces hacemos lo mismo. Dios cierra una puerta y nosotros seguimos golpeando. Le pone llave, buscamos otra llave para intentar de abrir. Le pone candado, llegamos hasta buscar una ventana con tal de entrar. Como diciendo, Señor, capaz te equivocaste y esta puerta sí era para mí. Cuando Dios abre una puerta decimos gloria a Dios, pero cuando nos cierra una puerta que tal vez no era para nosotros, nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Y hoy quiero que esa pregunta cambie. En lugar de preguntar por qué se cerró, quiero que nos preguntemos qué hay detrás de una puerta cerrada. Porque capaz nosotros vemos un no, pero Dios está viendo algo más grande. Ahora quiero que leamos allí, estemos en Proverbios 3, 5 y 6, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Este versículo o estos versículos no nos dicen que entiendamos todos, nos dicen que confiemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que confiemos? Porque nosotros estamos viendo el momento, Dios ve el propósito, nosotros estamos viendo la puerta y Dios ya está viendo el camino. Ahora quiero compartir una frase de una escritora famosa, no sé si voy a pronunciar bien el nombre porque está en portugués, pero si alguno sabe, Corrie ten Boom, que dice, nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Muchas veces tenemos miedos cuando una puerta se cierra, pero Dios nunca pierde el control. Y para más o menos guiarnos un poco más y entender un poco más de esta primera parte de la palabra, quiero que pensemos un poco en la historia de José. Cuando pensamos en José, capaz que solo recordamos al gobernador de Egipto. Pero antes del palacio hubo pozo, antes de la autoridad hubo esclavitud, antes del reconocimiento hubo cárcel. José sabía muy bien lo que era encontrarse con puertas cerradas. Y ahora quiero marcar un punto clave, que es detrás de una puerta cerrada hay protección. De Génesis 37 en adelante nos cuentas un poco de la historia de José. En ese momento José tenía apenas 17 años cuando Dios le mostraba un propósito especial para él. Cuando los hermanos de José escucharon esos sueños, en lugar de alegrarse, sintieron envidia. Lo primero que quisieron hacer fue matar a José. Imaginémonos un poquito esa escena. José sale de su casa para obedecer a su padre y buscar a sus hermanos. Sus hermanos los ven de lejos y gritan, ahí viene el soñador. Más adelante lo tiran a un pozo y después lo venden como esclavos. Y si pensamos más o menos humanamente, parecía que todos los sueños de Dios habían terminado. Los sueños que Dios tenía para José habían terminado. Capaz que José se preguntó,
Señor, ¿no fuiste vos el que me dio esos sueños? Y capaz que nosotros muchas veces también nos preguntamos eso o nos preguntamos algo similar. Señor, si yo estaba haciendo las cosas bien, ¿por qué se cerró esa puerta? Pero también había algo que José todavía no podía ver. Era que Dios seguía trabajando, aunque él no lo entendiera. Lo que parecía el final era apenas el comienzo. Y más adelante en esta historia, José reconoce, José se reencuentra con sus hermanos. Y creo que para mí es una frase de las más poderosa de la Biblia que dice: es verdad, ustedes pensaron en matarme. Perdón. Es verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José en ese momento no negó el dolor. No dijo que lo que hicieron sus hermanos estaba bien. Reconoció que hubo maldad, pero también reconoció que Dios fue más grande que esa maldad. Nosotros, ¿cuántas veces con el pasar de los años también miramos hacia atrás y decimos: ahora entiendo por qué Dios permitió que esa puerta nos abriera? Sí, en el momento duele, en el momento lloramos, en el momento no entendemos por qué Dios no abrió esa puerta. Pero con el pasar del tiempo reconocemos que Dios no nos estaba rechazando, nos estaba protegiendo. También quiero resaltar otro punto clave que tomé para esta prédica, o esta parte de la prédica, que es: detrás de una puerta cerrada hay protección. Después de que José fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar. Ahora vamos a estar leyendo Génesis 39:2, que dice: ahora bien, el Señor está con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. José ya no estaba en su casa, ya no estaba con su familia, ya no tenía la túnica de colores que su padre le había regalado. Realmente había sido como si hubiera perdido todo, pero había algo que José no había perdido, que era la presencia de Dios. Yo no sé si perdiste o crees que perdiste una oportunidad, pero sí Dios sigue con vos. Todavía no perdiste lo más importante, porque la presencia de Dios vale más que cualquier cosa, vale más que cualquier puerta abierta. José trabajó con excelencia y Potifar comenzó a confiar en él. Parecía que por fin las cosas empezaron a mejorar, pero cuando parecía que todo iba bien, apareció una puerta cerrada. La esposa de Potifar quiso hacer pecar a José. Sí, José pudo pensar que nadie lo estaba viendo, pero él sabía que Dios sí lo veía. José prefirió perder un puesto antes que perder su comunión con Dios, y por hacer lo correcto terminó en la cárcel. Nosotros podemos pensar que José hizo lo correcto y el premio fue malo. Aunque José estaba preso, Dios seguía escribiendo su historia, porque las puertas que Dios cierra nunca detienen sus planes. A veces pensamos que una cárcel significa que todo terminó, pero para Dios esa cárcel es una escuela. Dios estaba preparando al gobernador antes de entregarle el gobierno, porque Dios quiere llevarte a un solo lugar. Quiere que cuando llegues el carácter permanezca. Y para terminar quiero remarcar los 3 puntos claves que estuve utilizando. Protección, porque Dios está cuidando de algo que todavía no ves. Preparación, porque Dios está formando tu carácter antes de entregarte lo que prometió. Y propósito, porque Dios nunca desperdicia una prueba. Todo lo usa para cumplir su voluntad. Y eso fue la primera parte. Yo les voy a compartir la
esta parte, que es ante una puerta cerrada lo que hay más allá de una puerta cerrada. Para eso voy a resaltar 3 puntos de la vida de José que se pueden llegar a ver como puertas cerradas. El primer punto lo vamos a leer en Génesis 37, 27. Que nos dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, acá la historia es cuando José es vendido hacia los ismaelitas como esclavo en Egipto. Lo que representaba para José el ser vendido era un cambio total de realidad. Estaba acostumbrado a ser el favorito, el consentido, y de la nada iba a pasar a estar en una tierra donde no conocía a nadie y ser un esclavo más, sin tener a quién acudir y muy probablemente pensando por qué su familia no le iba a buscar, ¿no? Al menos su padre. Esas personas ya no estaban como del otro lado de esa puerta. En nuestras vidas muchas veces nos pasa lo mismo que a José, con personas de nuestra familia que en algún momento estuvieron con nosotros, compartimos distintos momentos, teníamos su apoyo y de la nada hoy las vemos detrás de esa puerta, del otro lado de la puerta cerrada. Y por más de que golpees y golpees, esas personas hoy ya no están. El segundo punto está en Génesis 39, del 17 al 20. Dice, entonces les contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Acá José ya estaba establecido en la casa de Potifar. Se había tenido que adaptar a lo que era ahora su nueva realidad y estaba posiblemente tratando de hacer lo mejor que podía. Se había ganado la confianza de Potifar y él solo se encargaba de comer y de dormir. Todo lo demás se ocupaba José. Tenía una plena confianza en él. Iba todo bien, parecía que estaba progresando, capaz hasta podría llegar a salir de esa situación, pero la esposa de Potifar se fija en José. Y al proponerle el tener relaciones y José rechazarla, es que ella inventa esto y se lo dice a Potifar y bueno, ahí todo lo que parecía que estaba resultando bien se cierra de golpe y José es encarcelado injustamente. Yo de repente no lo comparo con una esposa de Potifar en nuestras vidas, pero sí con planes, proyectos, metas a las que aspiramos llegar, que vamos recorriendo el camino que implica para llegar a esas metas, planificando todo, cuidando cada detalle y parece que ya estás para llegar, que ya estás ahí frente a la puerta y se te cierra la cara. Los planes se cancelan, los proyectos se desmoronan y las metas no salen. Y el tercer punto está en Génesis 40, 14 y 40, 23. El primero nos dice, primero les voy a poner en contexto. Acá ya José ya estaba encarcelado y un día X son encarcelados también el copero y el panadero porque básicamente se habían enojado con ellos. Bueno, quedan encarcelados, los dos habían tenido sueños que no comprendían y José se los interpreta. Lo que le pide, lo único que le pide al copero es, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Muy probablemente vio en el copero una oportunidad de salir, como una luz ahí asomándose por la cerradura de esa puerta que se había cerrado hasta con candado. Y sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. ¿Qué pasó? José puso su confianza en una persona y esta persona le falló. Y en nuestras vidas pasa lo mismo.
Hay personas, amigos por ejemplo, en las que confiamos y te fallan, te traicionan, se alejan y quedan del otro lado de la puerta. Ahora, lo que verdaderamente importa, tanto en José como en nosotros, es cómo reaccionamos ante estas puertas cerradas. Porque José no se quedó lamentándose, tratando de volver con su familia o entender por qué le habían hecho lo que le hicieron. Él se adaptó al cambio, a lo que ahora era su nueva realidad, ahora era su presente. Y cuando las cosas le fueron saliendo mal, que le salió mal básicamente todo en un comienzo, él siguió confiando en Dios. Vivía siempre en el presente, lo que está pasando ahora, y mirando hacia el futuro, hacia tener un futuro mejor. Por todo esto es que Dios siempre estuvo con él y lo bendijo. Desde que llegó a la casa de Potifar, que Potifar reconoció que todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él, hasta cuando estuvo encarcelado, que eso lo leemos en Génesis 39, del 20 al 23, que nos dice: el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su gran amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Lo llevó, en primer lugar, al lugar más bajo en el que podía estar, y aún ahí estaba con él y lo bendecía. Y desde ahí lo llevó a un lugar más grande del que tenía. Él llegó a ser el segundo al mando, básicamente. Estaba Potifar y abajo estaba José. Todos tenían que respetarle y hacerle caso. Ahora, lo que marcó la diferencia, lo que hizo que pudiera avanzar fue su enfoque. Porque él se sentía mal, sí. Se sentía traicionado también y abandonado. Pero no dejó que el pasado lo consumiera de ninguna manera, ni para volver, ni para entender nada, no. El pasado lo dejó atrás. Fijó su mirada en Dios, en el presente, y confió en que Dios le daría el futuro mejor. Y es de esa manera, con esa mentalidad, que logró avanzar. El problema se da cuando queremos avanzar mirando hacia atrás. Como que yo ahora me pusiera a caminar hacia acá mirando hacia atrás. No tiene sentido. Me voy a chocar con la batería, me voy a caer encima de la batería y si quiero bajar me voy a dar de cara con el piso. De la misma manera no podemos avanzar hacia el futuro mirando hacia el pasado. En personas que ya no están, situaciones que ya se dieron, cosas en general que pasaron, a las que nos aferramos y que son parte de nuestro pasado, y que hay que entender que lo que pasó, ya pasó. Todas estas cosas solo te frenan, son puertas que ya están cerradas, se cerraron y listo. No, Dios no te va a dar la llave para que puedas abrirlas. Si las cerró, por algo es. Y muy probablemente te está llamando a que crezcas, a que avances, a que te muevas. Pero vos seguís mirando hacia el pasado, centrado en los que ya no están, en lo que no pudo ser, en vez de centrarte en lo que hoy es y en lo que va a ser en un futuro. Y para eso también hay que entender que Dios es un Dios de presente y de futuro, no de pasado. Por algo también es yo soy y no yo fui. Sus promesas, sus llamados, sus palabras, todo es para hoy, no para ayer. Ya el ayer ya pasó. Si leemos en Filipenses 3, del 13 al 14, nos dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Olvidar lo que queda atrás y esforzarte por alcanzar lo que está adelante. ¿Te va a tocar cambiar la forma de pensar? Sí. ¿La forma de actuar? También. ¿Y te va a costar? Sí, mucho. Pero que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y va a valer la pena porque te vas a estar acercando más a, como dice en el versículo, la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial y el propósito que tiene Dios en tu vida. Que es ahora, mañana, quién sabe cuándo, pero no es ayer. Se trata de elegir el rumbo de nuestra vida. Yo tomé una frase que me gustó, que es de Grace Kiakua, y dice: nunca te irás de donde estás hasta que decidas dónde prefieres estar.
El día que tomes una decisión sobre tu vida será el día en que tu mundo cambiará. Hoy es tu semilla para el mañana. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Lo que estás haciendo hoy es lo que vas a cosechar mañana. Y vos elegís si querés seguir estancándote o querés ir hacia adelante a cosas más grandes y poder renovarte para seguir avanzando. Eso está en tus manos, el poder de elegir está en tus manos. Y para finalizar les vamos a proponer una dinámica. Se tienen que juntar de a dos, pero no se vale el que está al lado. Puede venir el de más atrás con el de más adelante, pero el de al lado no. Se van a juntar de dos y van a orar entre sí por lo que se compartió en la palabra, todo. Avanzar, dejar las cosas atrás, todo.